Dicen de él que nunca pasa de moda y que siempre atrae la atención de los vascos. Hombre político y escritor muy conocido, fue además el fundador del primer periódico publicado íntegramente en euskera. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Agustín Shaw. Hoy nos vamos a acercar a su figura y a su obra con la ayuda de Jean-Claude Lagond. Él es vicepresidente de Eusko Ikaskuntza en Iparralde. Jean-Claude Lagond, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, muy buenas. Una figura que nunca pasa de moda, una persona muy conocida, político, escritor, primer fundador del primer periódico publicado íntegramente en euskera. Bueno, vemos que Agustín Shaw era multidisciplinar, hacía de todo. En efecto, pues es una personalidad muy interesante del siglo XIX y más precisamente de la primera mitad del siglo XIX. Efectivamente, es periodista, escritor, historiador, filósofo y más cosas todavía. Es una, verdaderamente es una brillante personalidad que escribe muy bien, que tiene una pluma fabulosa y pues yo creo que va a quedar como un gran escritor y como un gran hombre de esta época. Uh-huh. ¿Cuáles han sido las principales aportaciones de Shaw a la cultura vasca? Pues cuando Shaw tenía apenas 25 años, vivía en París, había nacido en Alta Suberoa, en Ataratze, concretamente, y a la edad de 20 años se va a París. Y ahí frecuenta mucho a muchos escritores y a la edad temprana de 25 años ya escribe dos obras muy famosas. Primero, en 1834, un pequeño folleto, Palabras de un vizcaíno a los liberales de la reina Cristina. Es un pequeño opúsculo de 35 páginas nada más, pero critica en este opúsculo a los liberales. Es que él apoya a los carlistas durante la primera guerra carlista. Y después, 2 años más tarde, es decir, en 1836, escribe un libro, un gran libro de 400, más de 400 páginas, Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos. Se refiere a siempre a la primera guerra carlista, y en esta obra, muy bien escrita, con una pluma brillante, defiende todavía a los carlistas, y es un romántico, es una obra muy interesante que fue traducida en castellano durante la Segunda República Española. ¿Mm? Uh-huh. Hay que decir que su ideal político, ¿no? Su ideario político también está muy marcado en las diferentes obras que escribió. Él fue abertzale, un abertzale de izquierdas, y también fue el líder de la revolución en Bayona en 1848. Esto también queda latente, ¿no? En la obra que él escribió. Sí, es que el año 1844 se instala Shaw en Bayona. A partir de esta fecha va a vivir en Bayona y va a fundar y a dirigir un periódico, La Riel. Se llama La Riel. Subtítulo en 1848, El Republicano de Vasconia. Y en este periódico ya Shaw es un hombre de izquierdas, es un republicano, está en contra de lo que se llamaba la monarquía de Julio, es decir, contra el rey Louis Philippe, el rey de Francia de aquella época, y es un poco contradictorio porque Shaw en el País Vasco Sur
apoya a los carlistas, un movimiento contrarrevolucionario, pero en Bayona apoya a la izquierda. La historiografía vasca ha insistido o mucho en este aspecto contradictorio de la obra de Shao. Y podemos explicar esto diciendo que Shao fue un romántico. Era también hay aspectos muy anti-españoles en su obra. Era un hispanófobo, era orgulloso de ser vasco y defiende, y es quizás el primero, defiende una solidaridad entre los vascos del sur y los vascos del norte del Bidasoa, y se puede decir que tiene la intuición de una nación vasca de, unida y solidaria de las dos partes de la Bidasoa. Ujú. Y en este sentido sí se puede decir que es un precursor del nacionalismo vasco. Ujú. ¿Sus ideas fueron seguidas por la población de entonces o no? ¿O se le miraba mal? No, es decir que Shao era otro aspecto de su obra, de su personalidad, es anticlerical, pero anticlerical de mucha, con un verdadero antivirulento, ¿eh? Es un anticlerical, es decir que la mayoría de Iparralde en aquel entonces era muy católica, y Shao no fue concejal del Ayuntamiento de Bayona, fue también diputado del diputado provincial por su comarca de Ataratze, Alta Suberoa, pero fracasó 4 veces en las elecciones legislativas, en las elecciones a la Cámara de Diputados de París. Ujú, Pero una vez fracasó de muy poco. ujú. Se presenta como un carlista o un defensor de los carlistas, sino como un hombre de izquierdas, no socialista, porque el socialismo no existía en aquel entonces, Ujú. no había partido socialista. Había el partido de izquierdas de la época, era un partido que se llamaba Partido Radical. Ujú. Es un partido, sobre todo un partido laico, que quiere la separación de la Iglesia y del Estado. Y en el siglo XIX la diferencia entre derecha y izquierda se situaba eh, más bien en este aspecto de clericalismo o anticlericalismo. Ujú. Conoces muy bien, Jean-Claude, la obra y la personalidad también de Agustín Shao. Vemos que estás muy interesado en la materia. No sé si me arriesgo mucho o es muy presuntuoso el preguntarte algún, no sé, aspecto negativo de Agustín Shao. Si tuvieras que mencionarme algún defecto de Agustín Shao, ¿cuál me dirías que es? Es que Agustín Shao tenía muchas cualidades, pero también seguramente muchos defectos, ¿eh? Ajá. Era un hombre muy impetuoso, con un carácter a veces muy difícil. eh, ha luchado con otros, sostuvo muchas polémicas con los periodistas de su época, era agresivo, y en su obra pues hay
unos aspectos, por ejemplo, de muy anticlericales Ujú, y aspectos también anti-españoles que no se puede recomendar, ¿no? ujú. Y de sus virtudes, ¿te quedarías con su obra, con Pues, sus aportaciones a la política? ¿Con qué te quedarías tú? pues con un precursor, un hombre que piensa, no se puede decir que fue, como a veces se ha dicho, que fue el primer nacionalista vasco, porque para mí el nacionalismo vasco nace con Sabino Arana, porque Sao no creó un partido nacionalista vasco, no creó periódicos nacionalistas vascos, no se presenta nunca a las elecciones como nacionalista vasco, pero él, en una época donde no había relaciones, por ejemplo, entre Iparralde y Egoalde, él tiene una idea de esta nación vasca que puede un día estar reunida de una parte y de la otra del Pirineo. Es interesante leer su obra porque tiene una gran... Su obra tiene muchas cualidades de literatura, de escritura, y es un romántico y hay aspectos muy interesantes en su obra. Ujú. Y no me equivocaba cuando decía que no pasa de moda porque se cumple, ¿no?, el bicentenario de su nacimiento y fíjate, Sí, seguimos hablando de él. sí, en efecto, y creo que se va a hablar también porque representa un tipo de vasco muy original, con unas ideas a veces contradictorias, pero que marcan su época. No hay en su época, eh, sobre todo en nuestra parte de Iparralde, no hay personalidad tan original como él. Ujú. Pues hoy aquí en Euskadi Hoy Fin de Semana hemos hecho una pequeña mínima aproximación a la vida y obra también de Agustín Shao, escritor, periodista, político, historiador. Se cumple este año el bicentenario de su nacimiento y seguimos hablando de él por todas las aportaciones que ha tenido a la cultura vasca y también a la política. Y hoy nos hemos acercado a este perfil con la ayuda de Jean-Claude Lagón, él es vicepresidente de Eusko Ikaskuntza en Iparralde. Jean-Claude, mila esker por atendernos, eta beste bat Bai, arte. mil esker zuri. Agur! Agur.